Silencio. 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 Señoras y señores, el Club Silencio. 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 Veintiuno de julio. ¿Cómo está? Buenas tardes. Silencio inicia en este momento. Una selección de comentarios, de información, de material, de reflexiones para nuestro auditorio que habla español. Esta mañana en México se dio a conocer un poco más de lo que ocurrió en Michoacán el fin de semana, en el estado de Michoacán, en la República Mexicana, concretamente en una población que se llama Ostula. Es una población en la cual el domingo fue un día que es muy confuso todavía, y entonces tiene uno que poner las cosas con el cuidado necesario hasta que estos procesos o episodios tan graves y confusos puedan ir arrojando nitidez, claridad. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de lo que sucedió en torno a un grupo. Primero le voy a poner a usted así, los grupos involucrados. Tenemos población, los ciudadanos. Tenemos las famosas guardias civiles, las cuales, les llamo civiles porque están hechas conformadas de civiles, las cuales se han venido creando en varias partes del país. Quizás las más afamadas o conocidas son las michoacanas, y bueno, pues se les ha ido integrando por indicaciones gubernamentales a lo que se llama en esta administración como guardias rurales, que no es un concepto nuevo, viene desde hace mucho tiempo en la historia de México y de otros países también. Bueno, entonces luego viene lo que es el ejército mexicano y la marina mexicana y la policía federal. O sea que tenemos aquí un quinteto de elementos. Bueno, las autoridades empiezan a buscar, y me refiero a las autoridades militares, navales y también de las guardias rurales y policía federal, o sea, esas cuatro, empiezan a buscar a la quinta parte, que son las guardias civiles. En medio de todo esto, el domingo hay un encuentro entre ellos en una carretera y en esta población y aledaños lugares en Ostula. Y bueno, pues las cosas se salen de control, como con mucha facilidad llega a ocurrir cuando hay grupos que piden lo opuesto al otro grupo, y de pronto se enciende la chispa y empiezan a lanzarse proyectiles, los civiles contra los militares y los policías, vamos a llamarle contra las Fuerzas Armadas para no estar especificando uno por uno. Y de regreso también, de acuerdo a la crónica, empiezan a regresar proyectiles, empieza a regresar gas lacrimógeno y continúa el enfrentamiento. Hay dos versiones aquí, la versión oficial, la versión extraoficial, que está muy, muy clara en redes sociales mexicanas y también ha traspasado a redes sociales internacionales. Entonces, durante el domingo, al atardecer, la noche, ayer lunes y esta mañana, ha habido una intensa presencia sobre este evento, especialmente porque supuestamente detuvieron, algunos dicen que lo hicieron sin una orden de aprehensión, como dice la ley, pero bueno, ya sabe usted que la ley es transparente en México, tristemente. Y bueno, el señor que encabeza estas fuerzas civiles, estas guardias civiles, fue detenido. Aparentemente se le acusa de traer armamento que solamente es para uso del ejército mexicano o de la marina. Y el señor pues está desaparecido.
no sabemos dónde está. Bueno, por el otro lado, a la hora de los golpes, de los gases, empiezan a escucharse tiros. Hay una versión del gobierno. El gobierno dice, bueno, es que aparecieron por ahí unos rufianes, se metieron al bosque y empezaron a dispararnos. Y también de paso le dispararon a los civiles, a los habitantes de estos poblados, allá en el área también de Aquila, en Michoacán. Pero hay otras personas que dicen que no, que fue esta tropa mexicana y la Marina Mexicana y la Policía Federal Mexicana los que empezaron a disparar en contra de civiles. El resultado es que no sé si usted lo ha visto, pero bueno, no se lo recomiendo, pero depende como lo quiera usted ver. Es una fotografía de esas que no quiere uno ver. No sé si es por cómo estamos estructurados mentalmente, pero es un pobre pequeño de 12 años, de una condición paupérrima económica, el cual está acostado sobre, se lo narro porque no somos televisión, está acostado sobre una especie de camilla, se ven algunos brazos de enfermeras y bueno, las heridas no las voy a describir, pero son espantosas. Dicen los militares de la zona que lo que le ocurrió a este muchacho es que la explicación ni siquiera es clara. Yo no sé si fue un problema de cómo organizó su mensaje el jefe de aquella zona, de aquel cuartel, pero aparentemente dice que es una bala que pegó allá y que rebotó por allá y que entonces una pequeña parte o una esquirla fue la que le causó la herida a este pequeño. Cuando uno ve la muy triste fotografía, pues no, más bien parece la penetración de lo que es una bala. Eh, el hecho es que, bueno, pues lo mataron. ¿Qué culpa tenía el niño de 12 años? No lo sé. La respuesta que da las Fuerzas Armadas en esa zona de Michoacán específicamente es que pues el niño y otra niña que mataron y un señor de 60 años que mataron estaban en sus casas. ¿Cómo fueron a dar las balas a sus casas? No lo sé. Yo sé que no viven en residencias de Lomas Virreyes o de alguna colonia elegante de la República Mexicana, hechas con concreto y tabique, pero las balas penetraron, según dicen los señores de aquella zona militar, y se murieron. Hay otras personas que dicen que no, que los señores militares actuaron a mansalva y causaron estas muertes innecesarias, injustas, inexplicables y que es un agravio terrible para la sociedad. De ahí que haya esta reacción en redes sociales. Vamos a escuchar un audio que, que tomamos prestado de la agencia Cuadratín, gracias, y en el cual una persona, usted califíquelo, una persona que tiene un lenguaje y una actuación como de policía, le narra a través de un sistema de comunicación entre aparentemente este señor y este señor estando en el lugar de los hechos. Y del otro lado tiene usted a una señorita que trabaja aparentemente en esa corporación, no se identifica, y ella va tomando nota, lo cual le da a usted a conocer también el retraso que tenemos porque todavía no llegan las computadoras de educación pública y de la seguridad nacional, no llegan a lugares como estos. Y entonces se ve claramente que la señorita está tomando nota a mano y, a ver, ¿cómo me dijiste? A ver, repíteme el nombre, a ver, te lo voy a repetir a ver si lo escribí bien. Bueno, entonces hay que tomar nota de que queremos seguridad de primer mundo, pero no les damos instrumentos de primer mundo. Algunos dicen que no es verdadera la grabación, o sea, que no es verdaderamente un policía. Pero mire, como yo no estuve ahí, ni usted tampoco, mejor vamos a escuchar y usted saque su propia conclusión. Yo ya saqué la mía y viene la narración de este espantoso crimen cometido. Unos dicen que por unos y otros que por otros. Caballero, adelante. No, tú lo vas a poner ahí, yo te estoy informando, dice, con esta fecha 19/07/2015 y horas 5:30 horas AM del día domingo. Dieron los siguientes hechos
Como carretero, kilómetro 180, Lázaro Cárdenas, Colima, en la cual me tocó presenciar una manifestación física de la comunidad de Ostula, ciudad Ixtapilla, inmediaciones del puente de Ixtapilla. Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina de la Defensa Nacional son del 86 Batallón de Infantería. Violentaron los derechos de personas en donde presenciaban niños, niñas, mujeres y hombres, ningún arma de fuego, la cual informo autoridades competentes que corresponde a la Pública de Michoacán perteneciente al municipio de Aquil, informados los obstáculos manifestantes, gas lacrimógeno. Repíteme de donde los empezaron a agredir. Los uniformados abrieron fuego con sus armas de cargo lacrimógeno, resultaron dados por armas de fuego. El niño Reyes, edad aproximadamente de años, estaba al interior de su vivienda. Caballero. Adelante. ¿Completo del niño? Reyes García, edad 12 años aproximadamente. Natalí Pineda Reyes. Estos dos niños se encontraban al interior de su vivienda. Natalí, edad 5 años aproximadamente, la cual existen los impactos de bala en el techo de la vivienda. Personas más adultas, hombres. Valladares Manuel, esta persona de nombre Antonio Alejo Luis. Última persona lesionada, Melesio Cristino. El señor se llama Sixto Valladares Manuel. Horacio Valladares Manuel. La siguiente persona es Delfino Antonio Alejo Luis. Última persona se llama de nombre Melesio Cristino Dircio. Personas que resultaron lesionadas por impactos de bala, armas de fuego, exclusivo del ejército, la cual fueron trasladados al servicio médico. Al interrogar uno de los militares que supuestamente traía el mando, la cual se negaba a darme su nombre. Al final me dio su nombre, ahí te va, dice Coronel Samuel Nares Hernández. Coronel Samuel Nares Hernández, en la cual me comentó que pertenecía al 65 Batallón de Infantería. En los escudos del uniforme, mía. Bueno, ¿qué le parece? Usted decide si le parece que es una conversación entre dos personas dentro del argot policíaco en Michoacán, o como dicen algunas autoridades del gobierno mexicano, no es una grabación fidedigna, real, hecha por personas como las que señalé. Así que esa es la discusión. Por supuesto, si esto sucedió como, bueno, el hecho es que ahí están las fotografías, ¿verdad? Y ahí están las balas y ahí está todo el problemón. Si esto sucedió, alguien causó estas muertes y todos los lesionados y la desaparición del jefe de estas guardias civiles. Alguien lo hizo. Y por el otro lado, pues yo sé que en estos momentos mexicanos, algo como lo que estamos viendo, que si lo sumamos a temas como la ronda petrolera, lo sumamos al tema del viaje multitudinario a París,
lo sumamos al tema de una economía descendiente en crecimiento, lo sumamos a una devaluación frecuente del peso mexicano, a una economía estancada del país llamado México. Si lo sumamos al tema de los asuntos que se vienen acarreando desde hace meses que no se han resuelto, aunque se han expuesto y se dice que se están respondiendo. Y luego si lo sumamos a la fuga de Archibaldo, el cual por cierto hasta ahorita no ha aparecido, y si a eso lo sumamos a que todo mundo, ya hablaremos de eso, permanece en su puesto, como si cometer un error no implique en la cultura política mexicana que el que la hace la paga, o el que no la hace, o sea, el que no cumple, pues tiene que pagar, por lo menos yéndose, pero bueno, es al rato. Entonces, bueno, una circunstancia como esta me imagino que se puede volver muy delicada, lo subrayo, con negrillas, como se dice, muy delicada, y por eso es que en redes sociales, quizás no en medios de comunicación tradicionales, pues poco se habla de este asunto. No digo que nadie, pero poco se habla de este asunto por razones que ya usted conoce. Ahora, en esta zona viven grupos que se llaman oriundos, autóctonos, indígenas, comunidades indígenas. Desde el año 2013 se están protegiendo en contra de los caballeros templarios, los cuales que ya desaparecieron, que no han desaparecido, pero bueno, la tuta ya la mandaron ahí al mismo Hotel 5 Estrellas donde estaba Archibaldo. Ya sabemos que según narraciones se vive muy bien allá, por si usted planea tener sus próximas vacaciones. Por ahí me enteré que le iban a poner playa afuera, no estoy seguro, le van a poner playa y le van a poner sombrillas, etcétera, para que realmente sea un centro de recreación más, pues ya que se sepa, ¿no? Más abierto. Y con túneles muy, muy interesantes donde usted puede salir a ver otras, quizás obras culturales cercanas en Almoloya de Juárez. Pero en este caso, los templarios, ya saben que se confunden unos con otros y con otros y con otros, y por eso es que esta población llamada indígena que vive en estas poblaciones es la que ha tenido que enfrentar esta circunstancia. Vamos a ver en qué termina. El nombre de este hombre que fue detenido, aparentemente sin orden de aprehensión, por ser el jefe de estas guardias civiles, tiene un nombre diferente, con C, Semeí Verdía Cepeda. Él es el primer comandante de la Policía Comunitaria de Ostula y coordinador general de las autodefensas de los municipios de Aquila y de otros lugares cercanos. Y bueno, pues es la persona que se llevaron porque no estaba cumpliendo con las órdenes que se han dado para que no existan estas guardias que ya le acabo de platicar. Bueno, así que dejamos el asunto por el momento, hay mucho más. Tenemos pendiente el caso de este personaje que ha sido también, pues incluso encarcelado, y no sabemos bien a bien cuándo vamos a poder tenerlo libre. Me refiero al doctor Mireles, que usted ya sabe todo lo que sucedió con él, todos los enfrentamientos que tuvo con el gobierno de Michoacán, el gobierno federal, y el doctor Mireles en una de esas ya también sabe cómo lo detuvieron. Aparentemente dicen que venía armado, que traía droga, estaba ahí comiendo con unos compañeros de él en un restaurante de esos por ahí, alguna población, de alguna carretera, y bueno, pues ahora ya tiene tiempo, tiene más de un año metido en la cárcel, y por cierto su abogado, lo voy a incluir, su abogado decía el día de ayer que ya estaba a punto de salir el doctor Mireles, al cual no se le han podido realmente fincar delitos, y resulta que no le dan la salida de la cárcel. ¿Sabe usted por qué? Porque llegaron las vacaciones. Entonces, en lo que sucede en algunos países es que los servidores públicos del Poder Judicial piensan
que a la justicia se le puede parar para que se vaya de vacaciones también la justicia. Se vaya a escalar montañas, se vaya a navegar al mar, vaya a los ríos, a donde usted quiera. Y entonces, ¿qué sucede con los ciudadanos y los delincuentes y con los conflictos de derecho? Pues que se esperen las vacaciones. Entonces ahora el doctor Mireles tiene que esperar 15 largos días para poder salir de la cárcel después de todo lo que ha estado pasando allá adentro. ¿Qué no pueden organizar en el Poder Judicial de la Federación el que haya turnos, haya grupos? Todo mundo tiene que salir de vacaciones, todo mundo. Es humano hablar de eso. Pero por favor, dejen guardias, dejen grupos, hagan un trabajo de organización laboral, pero no dejen en casi toda la República a muchos juzgados, solamente hay unos cuantos que se quedan abiertos, pero la mayoría se van de vacaciones, como si fueran grandes empresarios de no sé dónde. No, se tiene que volver a reorganizar ese servicio público que es el de la justicia y no tener a las personas, porque es el caso de Mireles. Pero ¿cuántos casos hay donde no se puede avanzar y hacer la justicia o resolver o dictaminar por lo que acabo de señalar? ¿Usted pensaría que una empresa, corporación de las más reconocidas, de las más antiguas del Japón, llamada Toshiba, metida en infinidad de producción de productos diversos durante décadas? Bueno, pues esta empresa Toshiba acaba de renunciar en las últimas horas, acaba de renunciar el presidente y director general y el vicepresidente de la empresa. ¿Por qué renunciaron? Porque, bueno, sucede que estos señores, la explicación que dan es que los descubrieron alterando la contabilidad anual de esta gigantesca empresa, con miles y miles y miles de trabajadores de todo género. ¿Qué es lo que hacían? Bueno, cuando hacían el cierre de su año fiscal o de negocios, etcétera, inventaban utilidades. Entonces decían que eran 1.200 millones de dólares de utilidades, que era tanto de utilidades, hasta que un día alguien los descubrió. Tarde o temprano se cae. Los descubren y entonces ahora salen con la peregrina explicación de decir, bueno, es que miren, la estructura cultural japonesa es tan sólida, tan estricta, que si el jefe de un departamento o el jefe grande o el gran jefe, como dicen en las películas, si el gran jefe quiere tener muchas utilidades, entonces los que estamos abajito del gran jefe le modificamos las cifras y le inventamos números para que cuando él reciba las carpetas diga, ¡oh! ¡Cuántas utilidades! Entonces ya le bajaron la responsabilidad a un tipo de cultura que la definen así. Yo no creo que hayan hecho este país a base de estas trampas, ¿verdad? No es la segunda y la tercera economía, como la quiere usted ver, más grande del mundo, porque todo mundo haya mentido en las contabilidades. Pero en el caso de Toshiba, esa es la explicación. Así que el señor Hisao Tanaka, el mero mero de esta compañía, para la calle y dicen que finalmente pues es un problema cultural, Si el jefe nos dice que tenemos que tener muchos resultados y repartir mucho dinero entre los accionistas, nosotros, los que estamos abajito de él y más abajo del que sigue, haremos todo lo posible para que él cuente con esos números, aunque no sepa cómo se llegó a ellos. ¿Usted puede creer semejante mentirota?
es un descontrol total. Y claro, pues mienten a la bolsa de valores, mienten a los accionistas, mienten al público, mienten a sus empleados. Imagínense el ejemplo que les dan, mienten a la sociedad, bueno, a los consumidores de sus productos. Así que este es, vamos a decir, el tema del momento. Y la última vez, recordemos que hubo otra empresa que se llama Olympus, muy famosa en cámaras de fotografía y otras cosas, Olympus Corporation. Esta empresa en el año 2011 le aumentó, así nada más con el lápiz, $1,700 millones para el cierre del año 2011. 1,700 millones que no habían ganado. Ganaron otra cantidad, pero esa fue inventada. Y todo por la misma explicación, que no voy a repetirla porque no tiene caso repetirla. Así que bueno, a lo mejor les sirve de algo, pero como dice por ahí un conocido que tengo, con la verdad nunca se pierde. ¿Se acuerda usted que la semana pasada, bueno, desde antes, digo, la semana pasada se habló de esto, pero desde julio, hoy estamos a 21, desde el día 7 desaparecieron un grupo de hombres y mujeres en Zacatecas, en el municipio de Jerez de García. Eran 7 jornaleros y jornaleras y desaparecieron. Bueno, pues finalmente empezaron a investigar las autoridades zacatecanas y de pronto anuncian que se encuentran a 4 en una vivienda muertos con un disparo en la parte posterior de la cabeza. Eso suena a ejecución. Y luego pasa un rato y encuentran a los otros 3. ¿A quién inculpan? A algunos de los soldados de la 11ª Zona Militar de la Defensa Nacional, ubicada en Guadalupe. Así lo dice un comunicado que se escribe de esta manera. Fíjense nada más cómo somos poéticos para escribir comunicados de medios. Dice, confirmó la zona militar número 11 que está en Guadalupe, Zacatecas, confirmó en un comunicado haber identificado indicios de la probable responsabilidad del personal castrense en estos hechos. Fíjese, las 2 palabras estas se ve que las pusieron ya porque no les quedaba de otra, ¿verdad? Para más o menos salvarse de lo que posiblemente habrá que ver qué dicen los llamados peritajes, pero usar en un boletín indicios y probable, bueno, mejor que no hagan el boletín, que hagan la investigación y nos digan después quién fue, si fueron unos malandrines, si fueron, no sé, miembros de alguna tropa, de algún sector o de la 11ª Zona Militar de la Defensa Nacional, ¿quiénes fueron? Claro, les colgaron porque ya no sabe uno. El problema es que, mire, por eso le dije la expresión, con la verdad nunca se pierde. La otra sería, cuando se usa tanto la mentira, ya nunca le van a creer a usted, aunque diga la verdad. Entonces, en este caso, ahora nos dicen que estas personas posiblemente estaban en posesión de armas y de droga. Y como han usado esto para todo, ya la verdad mucha gente ya no sabe si creer, porque ahora resulta que todo el mundo tiene armas y drogas. Y de esta manera se justifica el que se los despachen de esta manera. Bueno, pues si tenían armas y drogas, si las hubieran tenido, pues para eso hay un procedimiento. Se les detiene, hay procedimientos para detener, se les presenta la orden de aprehensión como dice la ley, se les esposa, no se les lleva de la manita casi como vemos en las imágenes televisivas, ¿verdad? Los llevan casi de la mano a muchos de ellos, todavía no descubren estos aparatos que ya hemos comentado, que les dicen las esposas, y se les lleva ante el Ministerio Público, o ya sea el Ministerio Público Militar, o ya sea el civil, se les presenta
ya el Ministerio Público tomará nota con su usual secretario, se hacen las actas y les tienen que demostrar que son culpables, según dice la Constitución mexicana y sus muchos artículos al respecto. Les tienen que demostrar que son culpables. No son culpables hasta que no se les demuestre, cosa que no nos acordamos mucho. Bueno, ¿qué ocurre? Pues nada de eso. Los señores, con droga o sin droga, aparecen asesinados, quién sabe quién fue, pero por lo pronto me suena muy curioso el que cuando fueron localizados el jueves pasado los 4 primeros cuerpos de 3 hombres y una mujer, y posteriormente, esto fue en una vivienda, como le dije, y luego cerca de una presa que se llama El Tesoro, en el municipio de Jerez, fueron identificados como parte de estos 7. Posteriormente, el sábado que transcurrió hace poco, ubicaron 3 cuerpos más, o sea, 2 hombres y una mujer, en una zona cercana al primer descubrimiento. Sin embargo, los señores de la autoridad ministerial no han confirmado la identidad de los cadáveres. La Defensa Nacional no ha corroborado, pero dicen que el coronel Martín Pérez Recendis y 3 soldados más del Batallón 97 de Infantería fueron puestos a disposición de la Procuraduría Militar por estos hechos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que fueron ellos? ¿Eso nos quieren decir? Si nos los quieren decir, que nos digan en un idioma claro y directo. Si los están investigando, pues que nos digan que lo están investigando, que es más o menos lo que están diciendo, pero que no se vaya a quedar ahí para el sueño de la eternidad. Ya tenemos tantos asuntos acumulados que ya se nos revuelven y se nos apilan frente a nosotros. Así que bueno, lo demás, pues la Defensa Nacional dice que va a colaborar, Derechos Humanos también dice que de acuerdo a los derechos de no sé qué y no sé cuánto y no sé aquí, que también está investigando con sus inspectores, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esta es la tragedia. Por lo menos perder la vida ha de ser una tragedia, aunque para algunos sea algo benéfico, pero sus familias no han de estar muy contentas. El pensamiento del día de hoy es de Robert F. Kennedy, político estadounidense que también fue asesinado en 1968. Y él dijo lo siguiente, es muy breve pero muy cierto. Castigo no es prevención. Castigo no es prevención. Pues sí, es cierto. Porque primero me imagino yo, Andrea, que primero se prevé que algo pueda pasar o alguien pueda hacer algo y después si lo hace, si lo comete, entonces vendrá el castigo. Pero no es al revés, como lo decía Robert Kennedy, ¿no? Sí, el hecho de que estamos en una época en la cual creemos que al castigar a todas las personas que cometen fraudes, asesinatos, cosas malas, al castigarlos vamos a ver un cambio. No vamos a ver un cambio. El castigo es algo reactivo. Uh-huh. Y si no ponemos métodos de prevención desde antes, uh-huh, pues estamos viviendo en un mundo reactivo. Uh-huh. Sí, es muy cierto y bueno, hasta en países desarrollados y no desarrollados este es uno de los problemas que nos encontramos todos los días, ¿no? Que estamos más en lo reactivo que en lo preventivo. Y bueno, pues tenía razón quien fue Procurador General de Justicia de los Estados Unidos con su hermano John F. Kennedy, ambos asesinados. Él murió haciendo campaña a la presidencia de la República de los Estados Unidos de Norteamérica en un hotel de Los Ángeles, California, por un hombre que pues llegó a un evento social, que había un atardecer, una nochecita al estilo americano, tempranito, antes de irse a dormir, y este señor pues lo asesinó ahí delante de todo mundo, en medio de la recepción. Su nombre es Sirhan Sirhan, y bueno, así quedaron los dos, John y Roberto Kennedy. Gracias, Andrea. De nada. Una moneda,
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, peso mexicano. Bueno, pues el peso mexicano, en el momento que estamos aquí frente a los micrófonos de Collective Beat de Silencio, andamos con el caso del peso y del petróleo. Vamos en el caso del petróleo, el precio de la llamada mezcla mexicana, de los tres tipos de petróleo que produce México en tierra y en mar, es de 49.32. Volvió a bajar un poco, 49.32 por barril. Luego en el caso del West Texas intermedio, que es un mejor petróleo, no lo digo yo, así lo dice la industria, está en 50.42, y el mejor de todos, el que es el de lujo, como si fuera un gran coñac, bueno, pues ese petróleo, el barril, está en 56.65 el día de hoy. Hay preocupación de que se vaya a caer en el problema de que si finalmente se llega al final del acuerdo entre los Estados Unidos, aliados de Estados Unidos, y la República Islámica de Irán, la vieja Persia, manejada por una teocracia, los ayatolas, si le levanta las sanciones, que parece que sí, pues estos señores van a empezar a sacar petróleo al mercado mundial. Entonces vamos a tener más petróleo, está sobrando, y esto, según dicen los economistas, que es muy posible que mantenga los precios en el nivel que están abajo, o que quizás lleguen a bajar un poco más. Esto, por supuesto, para quienes tienen petróleo en sus países, hay un sector beneficiado y hay un sector que no es beneficiado. Como en todo en la vida, tiene el blanco y el negro. Yo creo que entendemos muy bien quiénes serían los beneficiados y quiénes no lo serían si el petróleo sigue descendiendo. Una preguntita me decían, oiga, ¿dónde está el 3.578? Pues no sé. Hay que hablarle al señor Osorio Chong. Él vive en la República Mexicana, por si usted no lo conoce o no ha ido a México. Entonces hay unas calles por ahí de Bucareli y hay un reloj que le dicen chino. Ay, qué coincidencia. Bueno, entonces el reloj chino y Bucareli, la casa de los Cobian, una vieja casa de una vieja familia elegante. Bueno, pues no hay aviso por ahí todavía de que por lo menos públicamente sepamos que el Chapo o Archibaldo o el 3.578 haya aparecido. Hasta el momento estamos congelados en el túnel del tiempo. En el túnel del tiempo nos quedamos congelados. Algunos nos enseñaron, a lo mejor tuvimos suerte, algunos nos enseñaron cuando fuimos a la escuela o en casa o algún familiar, o cualquier influencia tuvimos, puede ser hasta un libro, nos enseñaron que las personas que no son responsables tienen que pagar su irresponsabilidad. Los que no son capaces tienen que pagar su incapacidad. Los que no cumplen con su palabra tienen que pagar por no cumplir con su palabra. Fácil. Desde que entramos a la escuela, nos enseñan que el que no estudia no pasa. ¿Pero qué ocurre en la escuela mexicana? No en toda, pero por lo menos en la pública y algunas excepciones particulares, pues hay que pasar a todos porque el negocio no puede parar cuando a veces es escuela particular, algunas. Y en la otra, porque hay una presión social tan grande que no podemos tener reprobados, entonces tenemos que pasarlos. Entonces, perdimos la variable. Ya no entendemos y pensamos a veces que no estudiar es lo mismo que estudiar. En el caso de lo que ha sucedido con el afamado caso de Archibaldo, se siguen y nos seguimos preguntando muchos mexicanos,
¿cómo ocurre que una persona que está al frente de muchas cosas, a lo mejor son demasiadas para una persona, pero también le han puesto muchas segundas manos, por supuesto, como es la Secretaría de la Gobernabilidad, que le llaman Secretaría de Gobernación, pero es la Secretaría de la Gobernabilidad, que se le dan tantos instrumentos que cuestan millones, de miles de millones cada año. Que ocurra semejante corruptela, ya sabemos que no hay otra explicación, que seguramente hay mucha gente, ¿cuánta? No lo sabemos todavía. ¿Hasta qué niveles? No lo sabemos todavía. Yo no sé si lo sepan, pero por lo menos no lo han comunicado. Ahí tienen a un grupito ahí como de 7 que, por favor, hasta es de risa, ¿no? 7 no facilitaron la fuga de Archibaldo, ¿verdad? Bueno, ¿cómo es posible que regrese un señor que no debería de haberse ido y diga en su conferencia de medios: me quedo, no voy a renunciar, porque este es el momento, cuando vienen los grandes retos, es el momento en que tenemos que mostrar que sí podemos? Oye, pero ya demostraste que no pudiste. Y los que te ayudan también demostraron que no pudieron. O sea, te hicieron mal, o te traicionaron, o te jugaron chueco a lo mejor, quizás, no sé. ¿Cómo es posible que se queden? ¿Qué ejemplo le están dando, aunque le suene romántico, qué ejemplo le están dando a los niños del país, a todos los mexicanos? El ejemplo es que aunque no cumplas con tu trabajo y se te quemen los frijoles, entonces ahora te vas a quedar a hacer otros frijoles. Se te vuelven a quemar, porque no es la primera, se te vuelven a quemar y te damos oportunidad de que vuelvas a hacer otra olla de frijoles. Y se te vuelve a quemar y vuelves tú a decir que ese es el momento de mostrar que ahora sí los voy a hacer bien. Por favor. Como tienen el sartén por el mango, lo hacen. Pero la sociedad se expresa y dice: qué pésimo ejemplo. Vamos ahora con un señor que se llama Donald, se apellida Trump. Este señor es un fenómeno y el día de hoy, por la mañana, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, en Carolina del Sur, allá por la costa del Atlántico, el señor que anda de gira política porque quiere ser presidente, pero ya hay 16 precandidatos de su partido. Pero resulta que él era el que muchos pensaban que iba a estar hasta el último lugar. Bueno, pues nada más lanzó la crítica a los mexicanos que todos conocemos, allá en Nueva York, en su famosa torre que tiene en la Quinta Avenida, y resulta que el señor encendió un fuego terrible. No fue justo en mucho de lo que dijo, en la gran mayoría no fue justo. Y bueno, pues le empezaron a cortar contratos y ya no queremos verte, y ya no queremos vender tus corbatas, ya no queremos vender esto, ya no queremos que hagas televisión, ya todo el mundo empezó a desligarse. Ahora hasta al señor de Blasio, que es así como el jefe de gobierno de Nueva York, dice que ya no van a hacer negocios con las empresas de Trump. No sé cómo le va a hacer, ¿verdad? Pero porque... Bueno, lo dejo para otro día eso, pero bueno, es una reacción, yo no sé si populista o no populista del señor de Blasio, pero para que vea usted al grado, o sea, la ciudad de Nueva York, que es la ciudad donde este señor es uno de los magnates, dice: ya no queremos hacer negocios contigo. Bueno, justo o injusto, ese es otro tema. Hoy habló, y habló mucho. Él es de los que habla y normalmente no lleva papeles, no lleva, lo va sacando de su mente, y dijo dijo muchas cosas, pero dijo dos en especial que le voy a presentar a usted. Una tiene que ver
en relación a México, que fue donde empezó el gran tropezón. Pero habla de los líderes mexicanos, habla de los líderes de los Estados Unidos, de los dos gobiernos, habla de los mexicanos, habla de muchas cosas que usted va a escuchar ahorita en el idioma de Trump, en inglés. Y todo esto que viene haciendo lo tiene en primer lugar. Ya rebasó hasta el señor Bush, el Jeb Bush, ya lo rebasó. Bush tiene el 50% de las encuestas en cuanto a puntos a su favor. Él está hasta arriba con el 24 en promedio. Puede variar para hoy en la noche o para la hora que quiera. Pero está hasta arriba. Y es muy interesante el tema para platicarlo después, porque él está apelando a algo que estaba sumergido o está sumergido en la sociedad. No sé si casi toda parte de la sociedad, grupos en específico, no sé, aquí hay un fenómeno que todavía creo que hace falta verlo más claramente, pero por lo pronto este hombre se ha colocado en el pináculo de aquellos que hasta el día de hoy, porque todo puede cambiar, lleva la delantera republicana. Nos vamos a lo que dijo este martes. I have a lot of respect for Mexico, by the way. A lot of people said, oh, he doesn't like, I love Mexico. And I love the Mexican people. I've had thousands of Mexicans working for me. I sell apartments for millions of dollars to people from Mexico. They love me. They love me. All of a sudden, I had this thing about, and by the way, Nevada just came out with a poll. And I said, I will win the Hispanic vote. I'm the only one that's going to win the Hispanic vote because I'm going to take jobs from China and Japan and Mexico and lots of other places. We're going to bring them back here and they're going to work. They're going to be legal in the country. They're going to work. Everybody's going to be happy. They're going to make money. So I love the Mexican people. I love the Mexican people. I love Mexico. I really like Mexico. It's a great place. The problem we have is that their leaders are much smarter and sharper and more cunning than our leaders. Are you shocked to hear that, by the way? Is anybody not sharper and more cunning and smarter than our leaders? Any country in the world? Do we make any good deals anymore? Trade? When was the last time you said, oh, gee, we beat China? Bueno, este hombre realmente... Bueno, en suma, usted, por si no habla el idioma inglés o lo entiende, lo dejamos para los que sí, y ahora vamos para los que no, pero sabemos que pronto se va usted a subir al escalón del idioma inglés y de otros idiomas más. Bueno, el señor dice, adoro a los mexicanos. Es más, yo le diría que con un tono de amor, they love me. Él dice que lo aman los mexicanos. Dice, tengo miles de mexicanos trabajando para mí en mis empresas. Los mexicanos son gente excelente. Dice, lo que sucede es que, y estoy resumiendo, es que los líderes mexicanos son más eficaces que los de Estados Unidos de Norteamérica. O sea, él comparó a los políticos de México y a los políticos de Estados Unidos y dice que los políticos de México son superiores, son más hábiles, son más sabios, son de los que no se les va una comparado con los que gobiernan los Estados Unidos de Norteamérica. Dice, entonces, definitivamente, yo, por ejemplo, en Las Vegas, donde él tiene muchos negocios, yo en Las Vegas, y de pronto vuelve a esta circunstancia, dice, es que me aman en Las Vegas. Yo en Las Vegas voy a abrir no sé cuántos hoteles, cuántos negocios, cuántos centros de todo tipo donde él está metido en la cuestión de inmobiliaria. Dice, y voy a traer empleos, voy a regresar empleos que se fueron a China, que se fueron a Japón. Por eso me quieren mucho en Las Vegas. Y de pronto empieza a aplaudir la gente como usted escuchó, ¿no? Y dice, y aparte de eso, yo les vendo departamentos a los mexicanos ricos en 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20 millones de dólares. Yo se los vendo y me aman. Aparte de requerir un psicólogo,
el hecho es que, bueno, esto es lo que dijo en cuanto a los puntos que les señalé. Y luego también habló del libre comercio, que es un tema que nosotros en otros países y ahora en estos momentos ya hablaremos de ello, está a punto de terminarse una ronda de negociaciones muy secreta, así como hicieron el TLC en México, el señor Salinas de Gortari, con el señor Serra y el señor Blanco, así, muy secreto, ¿verdad? ¿No? Y solamente los del cuarto de junto, como le decían en México, que eran empresarios distinguidos o asesores consentidos, los llamaban para que les dieran ideas, pero los que realmente hacen industria y comercio, pues a esos casi, y a los consumidores casi nunca les preguntaron. Y luego por eso se nos desaparecieron grandes áreas de la industria y el comercio mexicano en aras de que se fueran esos empleos al exterior. ¿Qué es lo que este señor está diciendo? Yo no sé si lo dice mañosamente o no, porque yo no estoy adentro de su cerebro, pero eso es lo que dice. Entonces, habló de libre comercio. You know, free trade, I believe in it. I believe in it. Totally. I'm a free trader. The problem with free trade is you need smart people on our side. Okay, we need smart people. I could take some of the people up here, or I could put them in. They do a great job. But we need smart people. And when you don't have smart people, free trade is not a good thing because it's killing us. So I believe in free trade, but we got to get the right people. Now, China loves me. Who's worse to China than I am? I'm constantly talking about how they're ripping us off, everything else. And yet I just signed a lease with the largest bank in the world from China. They're in one of my buildings. I sell apartments for 25, 35, 45, 12, $9 million to people from China. I own a big chunk of the Bank of America building in San Francisco. I beat the people from China. I win against China. You can win against China if you're smart. But our people don't have a clue. We give state dinners to the heads of China. I say, why are you doing state dinners for them? They're ripping us left and right. Just take them to McDonald's and go back to the negotiating table. Seriously. It's true. Como usted escucha, pues el público le reacciona a su favor. Lo que acaba de decir es que, bueno, volvió a lo mismo, ¿no? Me aman los chinos, me aman en China, pero yo tengo que traerme los trabajos que se fueron a China. Son trabajos de aquí, de Estados Unidos. Yo creo en libre comercio. Pero para hacer libre comercio tenemos que tener gente inteligente. Y no hemos puesto a la gente inteligente en este país, repito, Estados Unidos. No tenemos a la gente inteligente, no la tenemos. Por lo tanto, como no la tenemos, necesitamos conseguirla. Y sí la hay en este país. Pero yo voy a hacer que los chinos nos regresen lo que es nuestro y mire, yo le vendo, y volvió con lo mismo, le vendo a los chinos departamentos, habló de todos los millones de dólares de sus edificios, dice, yo soy dueño del edificio del Banco de América en San Francisco y le acabo de rentar una parte grandotota a los chinos en San Francisco. Me quieren mucho, me van y me rentan mi edificio. Entonces, simplemente hay que poner a las personas correctas aquí en Estados Unidos y entonces sí practicar el libre comercio en beneficio de este país, Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, ahí la dejamos porque habló muchísimo, pero con este tipo de discurso, ¿quién iba a decir de los analistas políticos de los Estados Unidos que este hombre se iba a colocar hasta este momento que está usted escuchando en el primer lugar del Partido Republicano? Aunque lo alucinan en el Partido Republicano. Una ventaja, y con esto termino, una ventaja que tiene contra todos los otros 14 es que él se financia solo su campaña. Es un asunto que parece no importante, pero sí lo es. En Estados Unidos tienen que conseguir financiamiento, que es todo un asunto. Y bueno, si no consiguen el dinero, tienen que salir de ser candidatos, porque el que no se ve en la tele, no se escucha en la radio, no se escucha ni se ve en internet, no se ve en los periódicos, en las revistas o en los eventos públicos, lógicamente no existe. Pero como él tiene, y lo repitió hoy, 10,000 millones de dólares y luego aclaró, y creo que tengo más, dijo. Entonces tiene todo el dinero para lo que cuesta una campaña a la presidencia, que no cuesta ni de chiste todo el dinero que él tiene.
vamos a ir con Doña Historia antes de irnos. 21 de julio de 1822. ¿Qué pasaba en un país vecino de Estados Unidos llamado México? Un señor que de niño le decían Agustín, a lo mejor le decían Agus. Bueno, pues Agustín de Iturbide es coronado. Hoy era una gran fiesta en México en 1822 porque lo coronaron como el primer emperador de México. Mire que hemos tenido todos los modelos políticos, imperiales, democráticos, antidemocráticos. En 1906, por mediación de Theodore Roosevelt, un hombre también muy interesante de conocer su vida, bueno, pues Theodore Roosevelt y Porfirio Díaz, en 1906, firmaban la paz entre Guatemala, El Salvador y Honduras. Así que intervino Díaz, intervino Roosevelt, y entre los dos lograron, así como ahora el Papa Francisco anda haciendo arreglos diplomáticos, bueno, lograron la firma de la paz entre estos países centroamericanos, Guatemala, Salvador y Honduras. En 1917, el lanzamiento por los alemanes de las primeras bombas de gases asfixiantes durante la Primera Guerra Mundial del 14 al 18, esto fue en el 17, en Europa. Bueno, los alemanes, que son muy buenos como ingenieros y como inventores y constructores, lanzaron las primeras bombas de gases asfixiantes exactamente un día como este que estamos viviendo. Nada bueno para la humanidad, pero bueno, lo hicieron. En 1970 termina una presa que si algún día va usted a Egipto, vaya a verla. Se tiene que echar su viajecito largo. La presa de Asuán. Fue una obra monumental en su momento y lo sigue siendo. Cuando usted está parado a la mitad de la cortina y de este lado ve usted la caída rumbo hacia el Cairo, que es hacia lo que es el norte, porque curiosamente el río Nilo viaja al revés, baja de abajo, viaja del sur hacia el norte. Bueno, y de ese lado ve usted la caída del agua, muy ordenada, en esta gigantesca obra, con un calor insoportable. Y del lado derecho, como si fuera una alberca, ve usted el agua del otro lado de la presa de Asuán. Nada más que no meta la mano, ¿eh? Digo, primero no la puede meter porque estamos hablando de alturas. Está repleto de cocodrilos y de lagartos. Repleto. Los ve usted nadar, ahí andan nadando. Si usted ha ido a la presa de Asuán, los podrá ver, pero en 1970 se terminó la obra de esta gigantesca presa en Egipto, la presa de Asuán. En 1988 se hizo, me acuerdo muy bien porque tuvimos en el programa aquel que teníamos llamado Monitor, que todavía no los deben por ahí, el primer trasplante de corazón que se hizo en México, se hizo en el Seguro Social. Recuerdo al día siguiente que estuvieron ahí el cuerpo de médicos, gente, pues yo le diría muy, muy normal, muy en su lugar, no se sentían genios de la medicina, y fue la primera vez que en México se logró, de los muchos que se han hecho, un trasplante de corazón. Muchísimas gracias, como siempre, por su atención a Silencio en este martes 21 de julio. Y bueno, pues gracias a usted que nos escucha y por lo tanto existimos. Se despide José Gutiérrez Vivó desde el Silencio. Síguenos en Twitter y en Instagram como Latido Colectivo, regálanos un me gusta en Facebook y utiliza nuestro hashtag OigaJGB.